Módulo 4, conteo de carbohidratos. Entonces, en este módulo vamos a ver conceptos básicos para entender muchísimo mejor cómo realizar los cálculos que se nos vienen. Entonces, el conteo de carbohidratos es una herramienta de planificación de comidas. Nos va a permitir conocer qué cantidad de carbohidratos consumir, cuántos gramos de carbohidratos y qué porciones de carbohidratos debemos consumir para controlar al mismo tiempo los niveles de azúcar en la sangre. Una vez sepamos contar carbohidratos, vamos a tener mayor libertad al momento de elegir alimentos y al mismo tiempo mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control. Para el conteo de carbohidratos, nosotros tenemos en cuenta las necesidades del paciente. No es lo mismo lo que necesita una niña de 8 años a lo que necesita una niña de 10, 12 años. No es lo mismo lo que necesita alguien que es ciclista a alguien que se mantiene en un escritorio. Entonces, estos cálculos son muy individualizados, no se pueden compartir y se debe realizar a cada paciente con su propio peso, con su propia estatura, con su propio nivel de actividad física y con sus propias condiciones especiales. Gustos nos va a dar la ventaja de que tiene en cuenta los gustos de la persona. Vamos a poder consumir casi que de todos los alimentos siempre y cuando se pesen, se midan y bajo otras condiciones. Nos va a permitir a que no hayan tantas limitantes, tantas prohibiciones, en especial en los niños, y tiene en cuenta los recursos y la economía de los pacientes. Vamos a poder consumir alimentos, los alimentos que están en casa, a los que nosotros tenemos acceso, siempre y cuando consumamos la cantidad adecuada. ¿Por qué contar carbohidratos? Cuando nosotros contamos carbohidratos vamos a tener mayor libertad en las comidas. Como lo mencionaba anteriormente, vamos a poder elegir mayor cantidad de alimentos sin el temor a que después de comer se nos dispare el azúcar. Vamos a poder realizar intercambios. Entonces, los tres alimentos que se muestran acá tienen la misma cantidad de carbohidratos. Entonces, los voy a poder intercambiar y estar más tranquilo de que la glicemia después de las comidas no va a variar significativamente. Me va a ayudar a mejorar el control glicémico, me va a disminuir los episodios de hipoglicemia y los episodios de hiperglicemia. Nos va a permitir mayor flexibilidad en las comidas, como ya lo mencionaba, y nos va a ayudar a minimizar las variaciones de la glicemia después de las comidas. Entonces vamos a estar un poco más tranquilos de las glicemias después de las comidas y nos va a permitir encontrar un patrón. Un patrón quiere decir que me voy a dar cuenta que generalmente después del desayuno mi glicemia va a estar entre tal y tal valor, que después del almuerzo mi glicemia siempre va a estar entre X y X valor. Prerequisitos para el conteo de carbohidratos. Primero, necesitamos ser muy disciplinados y responsables. Necesitamos seguir algunas reglas que las vamos a aprender en posteriores clases. Necesitamos llevar registros, anotar, apuntar en un cuadernito todo lo que vayamos aprendiendo. Si nosotros aprendemos bien las bases del tratamiento, las bases del conteo de carbohidratos, cuando pasemos a la práctica va a ser mucho más fácil. Si es necesario comprar una carpeta para llevar un almacenamiento, un conglomerado de todas las hojitas que vamos recibiendo, de todas las tareas, lapicero, lápiz, borrador, para anotar glucometrías, para anotar las comidas, para anotar eventos especiales, que ese día me enfermé y tal, que más adelante lo vamos a especificar muchísimo más. Tener mucho tiempo, pero tiempo de calidad para aprender conteo de carbohidratos, mucha constancia y sobre todo mucha paciencia. Al principio puede ser un proceso tedioso, puede parecer difícil, pero cuando uno pasa a la práctica y practica todos los días con el desayuno, el almuerzo, la comida, va a ser muchísimo más fácil. De hecho, ustedes pueden llegar a ser muchísimo más expertos que la persona que les enseña. Segundo, realizar y registrar el automonitoreo de la glicemia y de las comidas, que ya lo mencionaba, porque esto nos va a permitir encontrar errores
y corregirlos. Nos va a permitir encontrar patrones, que a mí se me baja el azúcar más que todo en las noches, que a mí el arroz y la papa me suben mucho el azúcar, pero que yo sí puedo comer tantos gramos y estar tranquilo de que no se me va a disparar el azúcar, por ejemplo. Pero eso se descubre, eso se detecta cuando nosotros hacemos anotaciones y registros. Necesitamos estar motivados. Si estamos motivados, vamos a aprender mucho más fácil y mucho más rápido cómo hacer conteo de carbohidratos. Necesitamos familiarizarnos con el uso de medidas caseras, cucharas, tazas, tazas medidoras, pocillos, grameras, pesas. Al principio va a ser casi que obligatorio usarlos, pero después uno va aprendiendo. Hay personitas que llegan a calcular al ojo, entonces yo ya sé que un pocillo es más o menos el puño de mi mano, ya voy a saber cuánto pesa más o menos el pan que yo compro en la panadería del vecino. Entonces al principio sí vamos a necesitar pesar absolutamente todo lo que tenga carbohidratos, medirlo también, pero más adelante nos vamos a volver muy expertos en esto y podremos hacerlo al ojo. Es mientras vamos aprendiendo. También necesitamos saber realizar sumas y restas, pero son sumas y restas muy sencillas. En algunas ocasiones va a ser necesario divisiones, pero también son divisiones muy sencillas. Aprender a leer etiquetas de los alimentos, que eso lo vamos a aprender más adelante. Los alimentos se clasifican en tres categorías de nutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Las proteínas y las grasas no nos van a elevar el azúcar en la sangre. Hay algunas excepciones y algunas consideraciones que las vamos a tener en cuenta más adelante, pero por ahora no vamos a contar ni proteínas ni grasas, solamente vamos a contar carbohidratos. Esos carbohidratos son los que nos elevan el azúcar en la sangre después de haberlos consumido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contar específicamente? Alimentos que contienen carbohidratos y son los que se ven reflejados acá: pan, cereales, pastas, granos, frijoles, lentejas, arvejas, las frutas, los jugos de las frutas, plátano, yuca, papa, los vegetales, algunos vegetales, la leche, los helados de leche, helados de frutas, el yogur, algunos quesos, pasteles, galletas, chocolates y todo lo que tenga azúcar. Y lo que no vamos a contar pues es lo que no tiene carbohidratos: las proteínas y las grasas. Mencioné que hay algunas excepciones y algunas consideraciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, proteínas y grasas no lo vamos a contar. ¿Cuántos carbohidratos debo consumir? Entonces, la nutricionista es la profesional idónea para calcular cuántas calorías, cuánta energía necesita una persona al día. Esto va a depender de la edad, de la estatura, del peso, si el paciente realiza o no actividad física, de cuántas horas pase mirando el televisor, cuántas horas se pase jugando, andando en bicicleta, jugando con pelotas, con balones. Va a depender mucho de los medicamentos que consuma la persona, y de los objetivos con el peso. Entonces, en un niño, en una niña, esta cantidad de calorías, de energía, va a cambiar a lo largo del tiempo. Los niños están en crecimiento y desarrollo. Entonces yo no me puedo quedar con las calorías, con los carbohidratos que haya dicho la nutricionista por toda la vida. Eso tengo que actualizarlo. Tengo que actualizarlo porque a medida que los niños van creciendo, pues los requerimientos de nutrientes también van aumentando. En un adulto, pues en el adulto ya se estabiliza el crecimiento y desarrollo. Entonces allí ya no va a ser tan cambiante los gramos de carbohidratos y las calorías que el paciente necesita a lo largo de los años. Estas calorías, una vez se han definido, las vamos a convertir en gramos de carbohidratos, gramos de proteínas y gramos de grasas. Como mencionaba anteriormente, las grasas y las proteínas no nos disparan el azúcar en la sangre, por eso no las vamos a pesar ni a medir.
Sería muy tedioso, sería muy complejo y difícil pesar los gramos de grasas, pesar los gramos de carbohidratos y los gramos de proteínas que nos vamos a comer al desayuno, en los refrigerios, en el almuerzo y en la comida. Por eso, lo único que vamos a pesar, a medir, son los carbohidratos, que son los que tienen la capacidad de elevarnos el azúcar en la sangre. Entonces, una vez se han definido los gramos de carbohidratos que vamos a comer al día, la nutricionista se va a encargar de definir cuántos gramos de carbohidratos comer al desayuno, cuántos gramos comer a la media mañana, cuántos al almuerzo, cuántos en la media tarde y cuántos en la comida, cuántos en una merienda extra en caso de que sea necesario. Entonces esto ya se planea individualmente cuántas comidas se van a realizar al día. Si es una pacientica, un paciente que amanece con hipoglicemias, pues muy probablemente va a ser necesario incluir otra comida por acá. Si es un paciente que en la tarde se le dispara mucho el azúcar, pues esta merienda va a ser más pequeña que la merienda de la mañana. Entonces esto ya depende del paciente y de cómo el paciente va cambiando a lo largo del tiempo, especialmente si se trata de un niño o de una niña que va cambiando más rápidamente a diferencia de un adulto. Entonces, estos gramos de carbohidratos los vamos a convertir en comida. Nosotros no comemos 10 gramos de grasas acompañados de 30 gramos de carbohidratos. Nosotros comemos es, por ejemplo, 30 gramos de arepa, 30 gramos de fruta, 50 gramos de X alimento. Entonces, este es el truco del conteo de carbohidratos. Pasar esos gramos de carbohidratos y convertirlos en alimentos, que esto lo vamos a ver más adelante. Como el conteo de carbohidratos nos permite ser más flexible al momento de elegir los alimentos, la invitación es a que no nos movamos de este camino de la alimentación saludable. Yo acá tengo tres opciones. Tengo tres opciones de comidas y las tres comidas tienen 30 gramos de carbohidratos. Entonces, si la nutricionista me dice consumir 30 gramos de carbohidratos, por ejemplo, en la comida, no va a ser lo mismo que yo me coma 30 gramos de carbohidrato a partir de un helado, a que si me como 30 gramos de carbohidratos de un sándwich con vegetales o de un plato con solamente espaguetis. No quiere decir que el helado sea malo, no quiere decir que esté prohibido, no quiere decir que estas dos opciones sean malas o estén prohibidos. Lo malo es cuando nosotros comemos solo de una cosa y todos los días en cantidades desmesuradas. Entonces, si yo como todos los días a la hora de la comida helados, pues así me coma los gramos que me recomendaron, los gramos que me calcularon, pues no voy a obtener un control sobre mi glicemia. Entonces, más que hablar de alimentos prohibidos y alimentos permitidos, es invitar a que haya variedad en la alimentación, a que haya muchos alimentos saludables en nuestro plato. Si nosotros usamos variedad en los alimentos, comemos saludables, distribuimos bien los alimentos en el plato y sumado a eso, contamos los carbohidratos, pues el control glicémico va a ser muchísimo mejor a que si yo cuento carbohidratos, pero los carbohidratos que me como provienen de alimentos no tan saludables.